Salmo número 103 para que meditemos hoy en algo muy importante. Salmo número 103. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra del Señor. Y yo quiero tocar un tema: ¿cómo está tu condición delante de Dios? ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Y para hablar hoy, de acuerdo a esa condición en que tú y yo nos encontremos, está por encima de esa condición, está la misericordia de Dios. Vamos a orar. Soberano Jesús, te damos gracias, Padre mío, en esta hora. Te invoco a ti, Padre amado, creyendo tu palabra, tus promesas que son veraces. Agradecido contigo, Padre mío, por todas las cosas bellas, maravillosas que han sucedido en mi vida, Señor. Extiende tu mano y obra poderosamente en la vida de tus hijos, Señor. Necesitados de ti en todo tiempo, Señor. Eres tú esa esperanza, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Es tu misericordia la que nos ha sustentado, Señor. Es tu justicia la que nos ha sustentado en este tiempo tan difícil, Señor. Obra poderosamente en favor de los amigos, en favor de las visitas, en favor de cada hermano que esté débil, en favor de cada hermano que hoy tenga dificultades, Señor. Extiende tu mano, porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, el que nos socorre en todo tiempo, Señor Jesús. Agradecidos estamos, Padre. Amén. Amén. Y al nombre de Jesús, honra y gloria para Él. Siéntese, hermanos y amigos. Es importante entender con qué bendigo yo al Señor. Y es importante hablar de esto porque puede que lo bendigamos a veces de labios únicamente. Y a veces oramos: santo, santo, bendito, bendito.
pero de pronto pueden ser cosas que no salen del corazón, sino que no alcanzamos a discernir lo que le estamos diciendo. Hay un joven que se le acercó al Señor y le dijo: maestro bueno. Pero es importante saber las frases que pronunciamos a veces, porque entonces vamos a quedar avergonzados delante de Él. Y dice la Escritura que este joven le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces es importante ahí hacer un análisis de la situación. Entonces, poder analizar a la luz de la palabra cómo el Señor nos tiene que confrontar a veces con lo que decimos. En San Lucas 6:46 está diciendo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque yo tengo que saber por qué lo llamo Señor. Yo tengo que saber por qué lo llamo Salvador. Yo tengo que saber por qué lo llamo mi refugio o mi escondedero. Porque si yo le digo a Él, Él es mi escondedero, y no estoy escondido en Él, sino que estoy tirado a la nada, entonces estoy mintiendo. Entonces Él no será mi escondedero. Porque es en Él donde el hombre se debe refugiar para no andar más en el pecado. Es en Él donde el hombre se tiene que refugiar para no hacer más el mal. Por eso es que la Escritura dice, hablando allá creo que es la carta a los Colosenses, ya les hablé de Lucas 6:46, porque allá este hombre, el Señor le estaba dando a entender al hombre: ¿por qué me llama el Señor, Señor? Y no hacer lo que yo os digo. Y yo quisiera que hoy reflexionáramos acerca de eso, mis amados hermanos, y las visitas. Hay una necesidad grande de entender, y a la luz de la palabra podemos también mirar cómo el Señor tiene que confrontarnos para que entendamos que no podemos decirle a Él frases vacías, sin ningún sentido, sin saber qué le estamos diciendo a Él. Entonces lo importante aquí, saber por qué lo llamo Señor, Señor. Si Él no está enseñoreando en su vida, eso es como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no es solamente una expresión de que Él es mi pastor. No puede ser solamente una frase de que Él es mi pastor. Yo tengo que mostrar con hechos de que Él me está pastoreando a mí, de que yo estoy haciendo lo que Él me dice, me estoy alimentando de sus palabras, de sus consejos, porque eso es lo que dice el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar,
Porque cuando nosotros le obedecemos a Él es porque creemos su palabra. Y cuando creemos su palabra encontramos ese reposo, ese descanso, como si estuviéramos en un delicado pasto. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Es importante y es indispensable que entendamos esta parte para poder sacar provecho cada vez que vengamos a un lugar de estos. Hay necesidades de que escudriñemos más la palabra del Señor para que podamos entender cada que nos prediquen, poder entender. Ve, yo estuve leyendo allá, estuve estudiando ahí, ¿cierto? Entonces es importante saber que había un joven y ese joven se le acerca al Señor y la Escritura dice, hincando la rodilla, hincando la rodilla, le dice, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Pero es como la parte fundamental entonces lo que nosotros tenemos que observar ¿por qué le decimos eso al Señor? ¿Qué razón tengo yo para decirle a Él, maestro bueno? Y este punto lo hemos meditado varias veces, pero yo sí quiero que usted se concentre en esa parte, porque un buen maestro, el alumno le aprende las cosas. ¿Cómo puedo yo decir que alguien es buen maestro si no le ha aprendido las cosas que él me ha enseñado? Y lo que el Señor casi que le dice la frase completa, ¿usted por qué me llama bueno, maestro bueno? Y todavía no sabe cómo ir al cielo, ¿cierto? Si era tan buen maestro, ¿por qué no sabía cómo ir al cielo? ¿Por qué no sabía cómo heredar la vida eterna? Es la parte importante de la pregunta. Pero el Señor en su infinita misericordia le dice, los mandamientos sabes. Es claro, él empieza a hacerse esa pregunta, ¿cuáles?
Y tengo una cantidad de cosas que el Señor le deletrea a uno para que se dé cuenta que le está diciendo una frase que ni yo mismo la entiendo. Gloria al Señor. A veces le decimos frases que nosotros ni siquiera sabemos qué quieren decir. Pero Él me confronta a mí y le confronta a usted. ¿Por qué me dice eso? Por eso es que San Lucas está diciendo, por eso es que el Evangelio de San Lucas tiene esa confrontación también. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Como quien dice, ¿yo soy Señor de qué? Si les estoy diciendo que vivan en santidad y en obediencia, ¿soy Señor de qué? Porque ustedes los veo andando de tal y cual manera, les quiso decir. No están en obediencia, les digo. Entonces, ¿soy Señor de qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si todo lo que yo les he enseñado no lo hacen. Y es la necesidad de entender a qué clase de Dios estamos siguiendo. Y cuando yo sé a quién estoy siguiendo, no tengo por qué extraviarme. Miren que ya le dijo a los samaritanos, le dijo a la samaritana, le dijo, vea, usted dice que siempre han adorado en ese monte, pero hay una cosa que le quiero decir, le dijo a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Evangelio de San Juan. Porque la cosa no empezó ahí, empezó negándole algo a Jesús. Y a veces nos creemos muy cristianos y nos ponemos a pelear por cualquier cosa. Ese es el problema. Y ella chicaneaba, es que nosotros adoramos en tal parte. Pero ¿adoraban qué? ¿Qué era lo que adoraban? Porque Jesús llegó con sed y le dijo, usted no me pida agua a mí, que usted y yo somos de diferente país. Y yo soy mujer samaritana y los samaritanos odiamos a los judíos. Pero es lo que nosotros tenemos que aprender a escucharlo a Él. Él le dijo, si usted conociera versículo 10, en el 9 ella le estaba negando agua. San Juan 4:9. Y en el 10 Jesús le está dando una respuesta. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Qué hermosa respuesta para una frase tan hiriente como se la dijo ella a Él. Pero Él le dijo, vea, lo que pasa es que usted no conoce el don de Dios. No conoces la dádiva de Dios. Cuando uno conoce el don de Dios, no se enreda en un conflicto, ni en un pleito, ni en una contienda. Si conocieras el don de Dios. El problema del cristiano no es porque
que le hace falta la palabra de Dios, le hace falta es conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que entender la palabra, hay que entender lo que nos predican, hay que recibir lo que nos enseñan. Porque lo único que Él quiere, cada vez que habla en nuestras vidas, es que crezcamos espiritualmente, que vivamos una vida más excelente cada día. No tiene que ver con sectas religiosas. No tiene que ver con credos y dogmas de hombres, no tiene que ver con eso. Porque allá se lo digo al pueblo de Israel. Enseñáis como doctrinas mandamientos de hombres. No entráis ni dejáis entrar enseñando mentiras. Pero aquí enseñamos algo para que usted se cerciore y esté segura y esté seguro, hermano, de que va en el camino correcto. Gloria al Señor. La mujer le dijo, sí, Señor, no tienes por qué sacarla. Tampoco le entendió que le iba a dar agua viva, no le iba a dar agua de ahí del pozo. Es importante, hermano, que aprendamos a oír la voz de Dios y a ponerle sentido a su palabra, para que no cometamos más errores, para que no nos quedemos más en la casa, para que no durmamos como aquellos que durmieron, aquellos que descuidaron su vida cristiana y se les anunció, como dice la Escritura, la buena nueva como a ellos, y cuando vino el diluvio se nos llevó a todos. Solamente una familia se salvó. Sodoma y Gomorra les anunciaron, y cuando se llegó el día, tan chamuscado todo el mundo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. A veces vivimos la vida cristiana ahí sin interés de agradarlo a Él. Usted, hermana servidora, hermano servidor, usted tiene un compromiso con Dios. No es con el hombre. Y entonces aparecemos a cualquier hora, como si no nos importara lo que, el compromiso y la responsabilidad que nos han delegado. Tenemos que aprender a valorar eso. Eso es algo grande. Por eso leí el Salmo: bendice alma mía Jehová. Usted tiene que entender que es bendecirlo con el alma. Usted debe entender que es bendecirlo con nuestro ser. Y bendecirlo con el alma y con nuestro ser. Él no es dejarlo de último a Él. No es dejarlo de último a Él. Y es lo que nosotros tenemos que aprender para que sintamos la bendición de Él en nuestras vidas. La bendición no se siente en el bolsillo, si usted se ganó un plátano hoy. No, esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que produce gozo, alegría, libertad en el espíritu. No hay otra bendición diferente a esas. Esa es la que enriquece y no añade tristeza. No añade tristeza con ella. Si fuera el dinero lo que produce gozo, entonces nadie buscaría al Señor.
Si fueran las cosas terrenales las que producen gozo, entonces seguro que usted ni se asomaría por aquí. Porque más de uno materialmente tiene más de lo necesario. Tenemos más de lo necesario. Materialmente. Pero espiritualmente siempre estamos necesitados. Espiritualmente esta iglesia siempre ha estado necesitada de avanzar, de avanzar, de avanzar, de no quedarnos estancados en el problema, en el conflicto, en el pleito, en la contienda, en la duda, en la pelea. Tenemos que aprender a disfrutar esta vida cristiana, pero para poderla disfrutar, hermano, tenemos que echar a un lado todas esas cosas dañinas que nos afectan la vida cristiana. Entonces, la mujer le dijo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo les estoy brindando, que yo les daré, el que bebiere de esa agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cambia la vida del hombre. Mire que todo depende de lo que nos estemos alimentando. Esa agua se convierte en una fuente que salte para vida eterna. Ya no va a suceder otra cosa diferente. La mujer inmediatamente se animó y le dijo: Señor, deme de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y el Señor le dijo: bueno, hágale, llame a su marido para darle a él también. Él conoce tu vida y la mía. Porque para participar de eso que Él nos quiere dar, tenemos que ser sinceros con Él. Tenemos que declarar qué cosas nos están estorbando para llegar a esa plenitud en Él. Ella sí tenía marido, pero no era el de ella, tenía un marido ajeno. Señor, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo sería el susto de esa mujer, bien grosera que era con él? Le dijo: el Señor, para consolarla, le dijo: porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dijo una verdad a medias y el Señor se la aceptó. Porque ella podía decir: yo sí tengo un hombre allá, pero no soy casado con él. No soy casada con él. Pero él dijo: no, es que yo no tengo marido. Le quiso decir que trajera al esposo, pero no era el esposo. No era su esposo.
Queriendo decir con eso, que Él sí lo quiere participar a uno de esa salvación, pero que tiene que aflojar el pecado que haya en uno. Hay que aflojar lo que le esté estorbando. Y eso ahí, y uno se pone a pensar, ya ella lo reconoce como profeta y el Señor, me parece que tú eres profeta. Pero al mismo tiempo le está diciendo una frase maluca. Y le está diciendo, nuestros padres adoraron eso en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén. Ya empezó a discutir otra cosa con él. Y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar al Padre, ¿cierto? Donde se debe adorar. ¿Qué es el lugar donde se debe adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Que la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es necesario entender estas palabras. ¿Y por qué le dijo eso? Porque en el versículo 22 le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hay creyentes que no saben qué están adorando, ni a quién están adorando. Y por no saber a quién están adorando, no se manejan bien. No viven bien la vida cristiana, porque todavía no saben a quién están adorando. Todavía no saben qué fue lo que recibieron. Por eso a veces le mezclamos cosas dañinas a la vida cristiana, porque todavía no alcanzamos a valorar a ese Dios maravilloso que te trajo un día al camino. Podríamos profundizar más en el valor de lo que Él hizo y de lo que Él sigue haciendo. Pero analice eso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y puede que usted esté en la iglesia y por el solo hecho de no saber que está en el camino de la verdad, entonces vivirá mal la vida cristiana. Pero cuando uno sabe que esa sí es la verdad, vive esa verdad, camina en esa verdad, se fundamenta en esa verdad. De mañana, tarde y noche está pensando en esa verdad para que su vida cada día se renueve de día en día. Pero si yo no tomo esa verdad con compromiso y con responsabilidad, no voy a saber cómo agradar al Señor. Aquella mujer no sabía. Eso es lo que le dijo el Señor. No sabía a quién adoraba. Y cuando usted no sabe a quién adora, o a quién le está haciendo un favor, puede hasta faltarle el respeto. Cuando usted no valora a ese amigo o esa amiga que te hace favores, lo valora tan poquitico que a veces hasta le faltas al respeto. Y eso es lo que sucede con el que no sabe a quién está adorando. ¿Por qué? Porque aquella mujer tenía un marido que no era el de ella. Y decía que adoraba en ese monte, pero tenía un marido que no sabía que estaba pecando con él. Miren lo delicado de uno estar en un camino y no saber a quién está adorando. Iglesia amada, tenemos que saber a quién estamos adorando para poder buscar con más diligencia la presencia del Señor, para poder acercarnos con más diligencia y posiblemente
levantarnos de mañana, tarde y noche a hablar con Él. Eso hace que yo empiece a entender la clase de Dios que estoy adorando. Amén, amén. Por ella no saber a quién adoraba, vivía en adulterio. Y así hay creyentes en la iglesia viviendo en adulterio porque todavía no saben a quién están adorando. Todavía pecan y pecan como si nada estuviera pasando y vienen al templo y se arrodillan o se sientan ahí, pero no saben que antes están ofendiendo más a Dios. Aquella mujer se creía una adoradora y estaba viviendo en adulterio, y así le pasa a veces a los creyentes. A algunos creyentes viven en pecado porque no han entendido a quién están adorando ni quién fue el que murió en la cruz del Calvario por ellos. Cuando eso no se valora, cuando usted no valora eso, le sirve cualquier religión. Le sirve cualquier secta religiosa y escucha de todo, pero también hace de todo. Qué necesidad tan grande que tenemos de poder entender que el Dios que adoramos aquí en este lugar es ese que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Que ese que adoramos aquí es el que rescató del hoyo tu vida. Cuando estabas a punto de perecer ya, te rescató de allá. Y luego te coronó de favores y de misericordias. De ahí para acá, después de que usted se bautizó, lo único que ha tenido el Señor con usted es mucha misericordia. Porque hemos tenido que acudir a Él para que nos perdone. Y eso es lo que el verdadero adorador no debe olvidar. El verdadero adorador no debe olvidar que cuando lo bendecimos a Él con el alma y con todo nuestro ser, es porque nuestra vida está marchando a la altura de la doctrina de salvación. Cuando usted está viviendo la doctrina, lo está alabando a Él, lo está bendiciendo con tu alma y con todo tu ser. Esa adoración con el alma y con el ser es de esa persona que no está ya participando de pecados ajenos y está enredado con el pecado. Qué importante. Y Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y habló de salvación. Cuando uno sabe de dónde viene la salvación, adora al que es, alaba al que es y obedece al que es. Vive una vida cristiana para honrar al que es. Y se preocupa por crecer en su vida cristiana cada día. La iglesia está viviendo un tiempo difícil, pero difícil porque lo está haciendo difícil. ¿Cuánto anhelábamos que nos abrieran el salón para volver a adorarlo a Él? Y como ahora hay que orar sentado, ya llegamos sin deseo de orar, llegamos precisito. Nos sentamos en la silla precisito. ¿A dónde está esa sed de salvación? Yo te pregunto, hermano y hermana, me perdona que sea como, será que lo tomes como cantaleta, pero qué bueno que tan siquiera lo tomaras como cantaleta para bien.
Si usted quiere llegar a las 6 de la tarde para sentarse ahí a orar sentadita, sentadito, hermano, no es sino que diga, y aquí le abrimos a esa hora. Pero pongámosle ánimo a esto, pongámosle ánimo a esa salvación y recuperemos el tiempo que hemos perdido. Aleluya. Amén. De pronto hay cosas que no tienen tanto valor, para que no tenga que decir que te cogió el agua y te vienes cuando está escampadito y llegas con tiempo aquí. Cuando se suelta el agua, usted ya lleva media hora orando. Dele la gloria a Dios. Qué maravilloso es Él. Y lo hermoso es que dependemos de una misericordia hermosa. Hermano, vea, esa misericordia de Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Valoremos eso, tengamos gratitud con Él, porque su diestra es la que nos ha sostenido. Siempre te ayudaré. No temas, me dice el Señor, no desmayes. No temas porque yo estoy contigo. Métete eso aquí en tu corazón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Y siempre te voy a ayudar. Y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa ahí con esa frase? Tenemos que creerlo. Para que Él siempre me ayude y siempre me sustente con su diestra. Para que Él siempre esté conmigo, yo siempre tengo que estar con Él. Siempre tengo que adorarlo a Él. Siempre tengo que orar a Él. Siempre tengo que llamarlo a Él. Tenga en cuenta eso. Para que Él esté conmigo en todo tiempo, yo debo estar con Él. Debo invocarlo a Él, no importa el problema. Debo buscarlo a Él, no importa la dificultad o el conflicto. Debo de buscarlo a Él. Debo de invocarlo a Él. Así esté pasando lo que esté pasando. Pero tengo que seguir invocándolo a Él. Allá en su casa, allá en su hogar. Busque allá esas partes allá, en la intimidad con Él. Arrodíllese allá en su casa y hable con Él. Amén. Porque Él está contigo. Él está conmigo y está contigo. Y Él dice, siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Aprendamos a creer esta palabra. No lo hagamos simplemente de dientes para afuera. Creamos de corazón. Y cuando digamos el amén, aferrémonos a esa obediencia, a ese amén de verdad. Pero qué bueno que hoy no eche en saco roto esto. Y que tu vida sea diferente hoy saliendo usted de aquí. Pongámosle valor a eso que usted hace aquí en esta iglesia. A eso que usted hace para Dios. Pongámosle precio a eso. No importa que no sea el mejor predicador o la mejor predicadora. No importa que usted no sea la que predica, que usted no sea la que canta, pero véngase temprano y haga algo especial. No dejemos que la pereza nos agobie. No dejemos que la angustia nos agobie. No dejemos que las cosas opaquen nuestra vida cristiana, que las cosas negativas echémoslas fuera de nuestra vida y que podamos disfrutar con el Señor en su presencia.
que podamos sentirnos confortados por Él, que cada vez que vengas aquí escuche una palabra que llene esos vacíos, que le dé ánimo y que le dé fuerzas a usted para seguir adelante. No importa que me tengan que decir las verdades, pero que yo reciba esa palabra, no para irme a murmurar, sino para irme a fortalecer en Él. Señor, yo soy uno de esos que estoy flojo o que estoy floja, y yo sé que lo que tú me dijiste por boca del hermano Ricardo es una realidad. Le tengo que poner cuidado a esto, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo y me vas a ayudar. Aleluya. Porque Él quiere ayudarnos. Eso es lo que dice allá Isaías. No temas, yo te ayudo. Así dice uno de los textos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Él. Vamos a darle gracias. Usted está agradecida, agradecido. Vamos a darle gracias. Vamos a orar también por las visitas. Vamos a orar por los niños, como dijo el hermano Aldemar. Vamos a orar por ellos. Hermana, ven.